Continuamos con la cromatografía, la parte de introducción de toda la cromatografía o los análisis cromatográficos, y vamos a ver parámetros, así como vimos cierta terminología como fase estacionaria, fase móvil, lo que es eluyente, lo que es disolvente o solvente de elusión. Vamos a ver también parámetros para ver cómo se analizan o se determinan todas las señales que nos está dando ese equipo o esas diferencias de partición o de afinidad entre la fase estacionaria y la fase móvil por parte de los analitos. Una vez que el sistema de separación cromatográfica, teniendo en cuenta, como ya dijimos, que había una mayor afinidad entre el analito por una fase estacionaria o por una fase móvil, van a ir eluyendo o fluyendo dentro de la columna sobre la fase estacionaria y van a ser detectados al final de todo su recorrido por un detector y finalmente serán graficados. Y vamos a tener una señal que va a salir de ese detector y se llaman cromatogramas, los gráficos que surgen de esta determinación. Y entonces vamos a ver ciertos parámetros que nos van a dar la calidad y nos van a poder cualitativamente y cuantitativamente determinar de qué analitos se están hablando, esa mezcla de analitos que componen la muestra. Entonces hay parámetros que vamos a trabajar a partir de ahora que se llaman tiempo de retención. Siempre va a haber una señal del detector con respecto al tiempo, porque la elusión de ese analito por la columna lleva tiempo. Entonces la medida, a diferencia de las otras determinaciones que hemos visto en otros equipos, que era absorbancia o transmitancia según la concentración, acá el gráfico será tiempo, señal de detector. El tiempo se va a medir en minutos y a medida que vayan saliendo los picos que se van a ir mostrando de cada uno de estos componentes, vamos a ir midiendo el tiempo y ciertas señales que vamos a tener. Por ejemplo, vamos a tener un tiempo donde se va a llamar tiempo de retención, que va a ser el tiempo en que se inyecta la muestra y aparece el primer pico de aparece el pico de la muestra o del analito que voy a estar interesada en cuantificar o cualificar. Tiempo muerto es el pico que aparece cuando se emplea la fase móvil en llegar al detector. Es decir, este pico que es más pequeño es el pico inicial donde el detector dice, bueno, a partir de acá, que es el pico de la fase móvil, todo lo que vaya saliendo a partir de este momento serán analitos que contiene esta muestra. Entonces, tiempo muerto será el primer pico que se detecte, que es el de la fase móvil, y todos los demás picos que se vayan detectando serán tiempo de retención. Cada analito va a tener un tiempo de retención diferente. Este primer pico, evidentemente, tuvo más afinidad por la fase móvil que por la fase estacionaria. El próximo pico que aparezca va a ser el que tenga más afinidad por la fase estacionaria que por la móvil. Entonces, yo voy a poder cuantificar este analito teniendo la base de este pico y la base y la altura me dan un área. El área bajo el pico va a ser la cantidad de analito que tenga esta muestra. Entonces, la aparición del pico me va a dar el análisis cualitativo. Evidentemente existe en la muestra ese determinado analito. Y la cuantificación estará dada por el área bajo el pico. Y el área se va a suministrar por la base y la altura, que eso lo puedo sacar directamente con una regla. Hay variables que van a influir en la velocidad en la que van a migrar esos analitos. Por ejemplo, el coeficiente de distribución o partición es cómo se va a relacionar ese analito con la fase móvil o la fase estacionaria. ¿Qué afinidad tendrá más
con la fase móvil o la fase estacionaria. Entonces, si K, que es el coeficiente de distribución, toma valores bajos, quiere decir que el analito tiene más afinidad por la fase móvil. El factor de retención también es otro parámetro que hay que medir, que está relacionado con la velocidad en el que el analito A migra a través de la columna. Entonces, el factor de retención va a tener valores entre 1 y 5, que son los preferidos o los de la mejor sensibilidad de esa columna. Si están en valores superiores o menores, habrá que modificar la velocidad en la que va a fluir esa fase móvil. El factor de selectividad es la medida de la eficiencia con la que la columna separa las dos especies, A y B. El factor de selectividad, que se define como alfa, es la medida de la eficacia de una columna para separar dos o más especies, pero se compara entre dos especies, porque lo importante es que la columna tenga una buena selectividad y eficacia en la separación para poder separar justamente los distintos componentes que conforman el analito. Entonces, cuando la factor de selectividad es igual a 1, lamentablemente los dos picos comparados A y B van a salir juntos, entonces no hay diferenciación entre los dos picos y por eso la selectividad de esa columna no es la adecuada. Si alfa es menor que 1, el componente A es más retenido y si alfa es mayor que 1, el componente B es más retenido. Tampoco es bueno porque entonces significa que va a tener mayor afinidad con la fase estacionaria y va a demorar mucho en ese tiempo de retención del compuesto B comparado con el compuesto A y demora y empieza a deformarse los cromatogramas y entonces no se puede hacer un buen análisis de cualitativo y cuantitativo. Entonces tiene que tener un factor de selectividad adecuado para que los dos compuestos salgan en tiempo y forma como corresponde. Si ven que el compuesto de selectividad dijimos que tenía que ser, y si era igual a 1, los dos picos salían juntos y lo que nosotros necesitamos, que en este caso, como sucede acá, no hay un pico definido donde termina un pico y empieza el otro del otro analito, entonces no podemos cuantificar el analito que vamos a analizar. Necesitamos picos definidos con las bases separadas, que haya un tiempo de separación entre un pico y otro y la altura sea bien definida y correspondiente. Entonces, el factor de selectividad, si los dos compuestos no pueden ser separados, el factor de retención es exactamente el mismo. Por ende, también necesitamos que se separen esos compuestos y que el factor de retención sea diferente. Y también va a estar afectado no solamente por la columna, el factor de retención y el de selectividad, sino también por el eluyente o la fase móvil. Tal vez la columna sea la adecuada, la fase estacionaria sea la adecuada, pero el eluyente no sea el adecuado y por ende van a salir los picos todos solapados y no vamos a poder cuantificar ni cualificar ningún analito que estamos buscando. También los variables que van a afectar a la columna va a ser el número de platos teóricos, la altura del plato y la resolución. Los platos teóricos o los platos son como el sistema de destilación donde va a haber distintos pasajes según la temperatura y la altura y los platos de destilación van a funcionar más o menos lo mismo en una separación cromatográfica. El objetivo principal de la cromatografía, como dijimos, que es separar los componentes de la muestra dentro de un plazo razonable, ya sea en bandas o picos, a medida que ellos van migrando a través de la columna. Entonces, el número de platos teóricos y la altura me va a mejorar la separación de esos compuestos y, por ende, va a mejorar la resolución de ese análisis. El número de platos teóricos va a ser el cociente entre la altura, la longitud de esa columna y la altura del plato.
Eso me va a determinar la eficiencia de la separación de los analitos y la eficiencia de la columna. Si el número de platos es igual a 15.000, hay una buena eficiencia en la columna porque fíjense que los picos salen bien definidos, tiene una base definida y una altura correspondiente bien definida. A su vez hay una separación bien lineal entre un pico y otro. Cuando el número de platos es 3.000 o menor a 3.000, fíjense que ya ese pico se hace como si fuera una montaña o como si fuera apenas un valle, y no hay una buena separación de picos y la base se encuentra muy distendida y la altura no se encuentra bien definida. Entonces la columna no es eficaz para separar bien este compuesto. El número de platos teórico tiene que estar bien resuelto, se ve la eficiencia de esa columna por una base concreta y una altura bien determinada. Hay distintas formas para calcular el número de platos que necesitamos para mejorar su eficiencia en esa columna. Por lo general ya lo suministra el proveedor del equipo, pero para tener en cuenta un número de platos mayor a 15.000 mejora la eficiencia de esa columna. La altura de plato también se puede calcular. ¿Y qué se necesita? Que el valor de la altura de plato sea chico y el número de platos sea grande para mejorar la eficiencia de resolución de esa columna. La ecuación de Van Dinter es la ecuación que me determina la eficiencia de las columnas y por ende mejora el rendimiento, la eficacia, la selectividad, sensibilidad de esta técnica de separación. Así como vimos que en espectroscopía de absorción la ley de Lambert y Beer era la que accionaba y cuantificaba absolutamente todo lo que sucedía en la absorbancia y transmitancia de esa luz electromagnética absorbida o transmitida luego de reaccionar o de accionar junto con la materia, y en cromatografía la ecuación de NER. Acá en las técnicas cromatográficas la ecuación de Van Dinter es la que me establece toda la cuantificación y mejora el rendimiento del análisis en la cromatografía según la altura de plato y la velocidad media de la fase móvil. Esto se va a la altura de plato. Acuérdense que mientras más cantidad de plato, mientras menor sea la altura de plato y mayor el número de plato, mejora la eficiencia. Y la velocidad también la voy a tener que regular para que o no eluya muy rápido o no eluya muy lento para poder separar todos los analitos que tiene ese componente. La difusión longitudinal va relacionada con la velocidad en la que va a eluir. Si es muy rápida, directamente va a formar montes que no me permiten ver bien el pico en su esplendor o en su forma máxima de expresión. Si es muy lenta, forma un pico de una base tan pequeña que tampoco me permite cuantificar. El de multicapas va relacionado la ecuación de Van Dinter con el término de multicapas con la fase estacionaria. Tiene que ser una fase donde los canales por donde va a eluir el fluido o el eluyente no sea demasiado porosa o demasiado suelta o muy compacta para que permita que el eluyente con el analito la atraviese sin tener demasiados obstáculos. La transferencia entre cada una de las fases estacionarias y la fase móvil también tiene mucho que ver con la forma en que va a eluir ese analito con respecto a la fase estacionaria. La resolución es muy importante porque necesitamos que los picos sean definidos y eso me determina la eficacia de esa columna. Una resolución óptima tiene que estar en un valor de 1,25. Fíjense que acá los picos están solapados y no me permite una cuantificación como corresponde. Esta es una resolución buena, mientras que estas dos resoluciones no son las adecuadas. Un cromatograma es el gráfico que va a salir después de